Para cerrar esta unidad vamos a analizar la guía de ejercicios práctica lo aprendido 4.5. Vamos a compartir un poquito de esta solución y tenemos el problema del plano de un museo. Para no detenerme tanto en la lectura, porque ustedes la tienen en el libro de texto, ahí lo pueden leer detenidamente. Directamente me voy a literal A donde nos pide el área del salón principal, que es la que está marcada aquí en rosado. Para poder calcular el área del salón principal debemos entender o tomar en cuenta la razón que dice es 1 a 200. Entonces, al hacer la comparación, tendríamos la medida a escala de 2 centímetros, entonces la medida real la vamos a llamar X. Por eso tenemos acá 2 es a X como 1 es a 200. Miren. Entonces, X sería la medida real del lado del salón principal. Entonces tenemos 2 es a X como 1 es a 200. Entonces, ¿qué resulta de esto? Cuando usted despeja, le queda X por 1X y 2 por 200 es 400. 400 centímetros es igual a 4 metros. 4 metros sería la medida del lado real de cada uno de los lados del salón principal. Para calcular el área, pues como es base por altura o lado al cuadrado, 4 por 4 le va a dar 16. Entonces de ahí resulta el 16 metros cuadrados. Así se puede resolver el primer literal. Luego me pide el área del salón 1. El salón 1 es este que está acá. Entonces cada lado mide 1. Entonces si le llamamos Y a la medida del lado, entonces sería 1 sobre Y. La medida del lado del salón principal. Le llamamos del salón 1. Al salón principal habíamos llamado X. Al salón le vamos a llamar Y. 1 es la medida en centímetros y Y va a ser la medida real. 1 sobre Y, 1 sobre 200. Despeja Y por 1 Y y 200 por 1, 200. 200, obviamente, esto está en centímetros, entonces estamos hablando de 2 metros, ¿verdad? Entonces, para calcular el área, multiplica 2 metros por 2 metros y de ahí nos sale que el área del salón 1 es 4 metros cuadrados. Luego en el literal C nos dice que se planea enladrillar el suelo del museo con baldosas de 25 por 25. ¿Cuántas de estas se van a necesitar? El salón del museo, que sería completito, ¿verdad? Entonces las medidas de los lados del museo en el plano serían acá, tendremos 2 más 1, todo este lado mide 5, ¿no? Todo este mide 5 y este, que es la altura, mide 4. Si usted suma todos los pedacitos, 2 más 1, de ahí le da ese 4. Entonces, si le llamamos X a la medida, en este caso la medida real de sus lados, si le vamos a llamar X a la altura, voy a borrar todo esto. Le vamos a llamar X a la altura, que sería todo esto, ¿verdad? Si le llamamos X a la altura, sería X, lo vamos a relacionar con el 4 porque 4 es la suma de los lados. Entonces 4 sobre X, 1 es a 200. Entonces ahí le va a salir 800 centímetros. 800 centímetros que serían 8 metros, ¿verdad? Luego, si lo hacemos con la base, a la base se le ha llamado Y, entonces sería, como la suma mide 5, 5 sobre Y, 1 sobre 200. Despejando le quedan 1000 centímetros, que serían en todo caso 10 metros. Mire. Entonces, para calcular el área tendríamos que multiplicar, tendríamos que ser 8 por 10, tendríamos que hacer el cálculo, o si lo estamos trabajando en centímetros, conviene más porque las baldosas están en centímetros, entonces lo vamos a dejar así, calculado en centímetros. Entonces podríamos utilizar o dividir, por ejemplo, 1000 entre 25, nos va a dar 40. 1000 entre 25 nos va a dar 40 y 80 entre 25 nos va a dar 32. Miren. ¿Por qué? Porque esas son las medidas de cada una de las baldosas. Entonces se pueden dar cuenta que a lo largo caben 32 baldosas, a lo largo de la altura y a lo largo de la base caben 40. Entonces en total multiplicamos 32 por 40 y de ahí sale el total de baldosas o de ladrillos que se van a necesitar. Doña Carmen vende frutas y tiene jugos enlatados, dice, utiliza 2 tipos de latas. La tradicional, que es la que pueden ver ustedes, que tiene radio 4, altura 10 centímetros. Y la Jumbo, que el volumen es 540, ¿verdad? Si ambas latas son semejantes, ¿cuáles son las dimensiones del radio y la altura de la Jumbo? En el caso del volumen, recuerde que tiene que multiplicar área por altura. Y entonces el volumen de la lata chiquita tendría que ser, como es pi por radio al cuadrado, ¿verdad? El área, entonces sería pi por radio al cuadrado por 10. Ese es el cálculo que tiene que hacer, ¿verdad? Pi por radio al cuadrado por 10. Entonces aquí lo voy a poner, pero resulta que el radio es 4. Eleva 4 al cuadrado y le da 16, y 16 por 10, 160. O sea que el volumen
es 160 pi. Como ya tenemos el volumen del grande, que es 540, podemos calcular la razón entre ellos. 160 entre 540 da 8/27, que es la raíz cúbica de ellos sería 2 tercios, ¿verdad? Entonces acá la razón entre ellos, con toda seguridad, es 2 tercios. Si la razón es 2 tercios, podríamos encontrar perfectamente el radio. Porque aquí el radio de la grande le vamos a llamar R mayúscula, entonces 4 sobre R es igual a 2 tercios, que es la razón. Si usted lo despeja, le va a quedar que el radio es 6. Lo mismo si lo queremos hacer para la altura. Si por ejemplo aquí le llamamos H a la altura, entonces ponemos 10 sobre H igual a 2 tercios. Entonces despejamos y nos queda que la altura es igual a 15. En el caso de este ejercicio 3, José se coloca a 2 metros de un muro, de tal forma que el extremo de su sombra coincide con el extremo de la sombra del muro. La estatura de José es 1,80, de aquí para acá mide 1,80. La longitud de su sombra es 3, se refiere a este segmento. ¿Cuál es la altura del muro? Si la distancia entre el muro y José es 2 metros. Entonces podemos comparar todo, que sería en este caso 5 con relación a A. Entonces nos quedaría A sobre 5 y aquí nos quedaría como 1,80 es a 3. Despejando nos quedaría 3A igual a 5 por 1,8. Usted hace ese producto 5 por 1,8 y le va a dar 9. El 3 que está multiplicando pasa a dividir, 9 entre 3 le va a quedar 3. Esa sería la altura del muro. Eso es todo.